Sara Martínez siempre había sido diferente a los demás chicos de su pequeño pueblo texano. Mientras sus compañeros pasaban los fines de semana en partidos de fútbol y fiestas, ella era voluntaria en el refugio de animales local y estudiaba manuales de primeros auxilios. Su sueño era simple pero ambicioso: salvar vidas como médica militar. Cuando Sara anunció su intención de unirse a la Infantería de Marina después de la preparatoria, las reacciones fueron rápidas y crueles. Su propio padre, un obrero jubilado, meneó la cabeza con decepción. «El ejército no es lugar para chicas como tú, Mía», dijo, señalando su pequeña figura. «Apenas mides 1,50 metros y pesas menos que una bolsa de comida para perros. ¿Cómo vas a cargar a un soldado herido?». Sus compañeros de preparatoria fueron aún menos amables. Jake Morrison, el mariscal de campo estrella, se rió abiertamente cuando ella mencionó sus planes durante el almuerzo. Sara, la soldado, se burló, provocando una carcajada en toda la cafetería. «¿Qué vas a hacer? ¿Vender sus sentimientos?». La risa la siguió por los pasillos durante semanas. Incluso su orientadora académica intentó orientarla hacia metas más realistas. La señora Henderson sugirió estudiar enfermería o dar clases. «Esas son carreras respetables para las jóvenes», dijo con una sonrisa condescendiente. «Mucho más seguro que jugar a los soldados». Pero Sara ya había tomado una decisión. Pasó su último año preparándose, corriendo kilómetros cada mañana antes de la escuela, estudiando historia militar y practicando procedimientos médicos de emergencia. Observó a sus compañeros recibir cartas de aceptación universitaria y ofertas de becas mientras ella se preparaba para algo completamente diferente. El día antes de la graduación, Emma, la mejor amiga de Sara, intentó una última vez hacerla cambiar de opinión. «No tienes que demostrarle nada a nadie», dijo Emma mientras estaban sentadas en el porche de Sara. «Podrías venir a la universidad conmigo. Podríamos ser compañeras de piso, tener vidas normales». Sara miró el atardecer, que teñía el cielo texano de naranja y rosa. «No se trata de demostrarles nada», dijo en voz baja. «Se trata de demostrarme algo a mí misma». 3 meses después, Sara se encontraba en las huellas amarillas del depósito de reclutas del Cuerpo de Marines de Paris Island. La voz del instructor resonó por la zona de acorazado mientras docenas de reclutas se mantenían firmes. Sara era la más pequeña allí, empequeñecida por jóvenes musculosos que parecían capaces de levantarla en press de banca. Durante la primera semana del campamento de entrenamiento, los retos físicos parecían imposibles. Sara tuvo dificultades con la carrera de obstáculos, apenas superó las pruebas iniciales de aptitud física y se quedó atrás en las carreras largas. Los demás reclutas empezaron a susurrar entre ellos, preguntándose si aguantaría el primer mes. El instructor, el sargento Rodríguez, la tomó aparte después de una sesión de entrenamiento especialmente difícil. «Martínez», ladró, «¿qué te hizo pensar que podría sobrevivir aquí?». Sara se mantuvo firme, con el sudor goteando por la cara. «Quiero salvar vidas, señor». «¿Salvar vidas?». Rodríguez se rió con dureza. «Apenas puedes evitar caerte de las barras. ¿Cómo vas a salvar a un marine de 90 kilos en combate?». Esa noche, mientras Sara yacía en su estrecha litera, escuchando la respiración agotada de sus compañeros reclutas, se preguntó si todos en casa tenían razón. Tal vez se estaba engañando a sí misma. Tal vez era demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado diferente para tener éxito allí. Pero a la mañana siguiente, algo cambió durante el entrenamiento médico. Mientras otros reclutas luchaban por recordar los pasos para tratar heridas y administrar primeros auxilios, Sara sobresalía. Sus pequeñas manos se movían con rapidez y precisión, y su calma bajo presión impresionaba incluso a los instructores más exigentes. El suboficial jefe Williams, encargado del hospital, notó sus habilidades naturales de inmediato. Martínez la llamó después de que ella realizara con éxito un procedimiento médico complejo en un maniquí de entrenamiento. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?».
Estudié por mi cuenta, jefe, respondió Sara. Me he estado preparando para esto toda mi vida. Williams asintió con aprobación. Bueno, sigue así. El núcleo necesita médicos que realmente se preocupen por salvar vidas, no solo por jugar a la guerra. Con el paso de las semanas, las habilidades médicas de Sara siguieron brillando. Incluso con dificultades con algunos aspectos físicos del entrenamiento, aprendió a colocar vías intravenosas en vehículos en movimiento, a tratar heridas de bala bajo presión y a coordinar evacuaciones médicas. Sus compañeros reclutas comenzaron a verla de otra manera cuando salvó al soldado Johnson de atragantarse en el Mesaul una noche, realizando la maniobra de Imlik con poca práctica. Pero fue durante un ejercicio de entrenamiento de campo que Sara realmente demostró su valía a sus instructores y compañeros. El pelotón estaba realizando un simulacro de patrulla cuando el soldado Williams se desplomó por agotamiento por calor. Mientras otros reclutas permanecían de pie, presas del pánico, Sara se puso inmediatamente a revisar sus signos vitales, bajar su temperatura corporal y mantenerlo estable hasta que llegara el transporte médico. Ese recluta acaba de salvarle la vida a William, dijo el sargento Rodríguez a los demás instructores esa noche. Quizás Martínez sea más fuerte de lo que parece. A pesar de su creciente reputación como médica experta, Sara seguía recibiendo constantes críticas por su tamaño y fuerza. Durante el entrenamiento con armas, tuvo que esforzarse el doble para manejar el equipo pesado. Algunos instructores se mostraban escépticos sobre su capacidad para desenvolverse en situaciones reales de combate. La prueba final llegó durante el crisol, el extenuante desafío de 54 horas que determinaría si obtenía el título de marine. Sara había entrenado durante meses para este momento, pero nada la habría preparado para el agotamiento físico y mental que se apoderó de ella durante el segundo día. Mientras su escuadrón sorteaba una carrera de obstáculos particularmente difícil cargando pesadas mochilas, Sara tropezó y se quedó atrás. Los reclutas más corpulentos se adelantaron, dejándola sola luchando. Por un momento, consideró rendirse. Las voces de todos los que habían dudado de ella resonaron en su mente. Entonces oyó a alguien pidiendo ayuda. El recluta Thompson se había lesionado el tobillo y no podía continuar. Sin dudarlo, Sara dejó caer su mochila y fue a ayudarlo. Improvisó una férula con materiales de su botiquín y lo ayudó a completar el recorrido, aunque eso significara que ella terminara última. Esa noche, mientras los reclutas exhaustos intentaban descansar antes del último día del crisol, Thompson se acercó a Sara. «No tenías que ayudarme», dijo en voz baja. «Podrías haberme dejado atrás y haber terminado con un mejor tiempo». Sara sonrió a pesar del cansancio. «Yo no soy así», dijo. «Somos marines. No dejamos a nadie atrás». A la mañana siguiente, mientras Sara recibía con sus compañeros reclutas sus emblemas de águila, globo y ancla, pensó en todas las personas que le habían dicho que no podía. Se había ganado el título de marine, pero aún más importante, se había ganado el respeto de sus compañeros e instructores. Tras graduarse del campamento de entrenamiento, Sara fue asignada a la Escuela de Servicio Médico de Campaña en Camp Yejune, Carolina del Norte. El entrenamiento médico avanzado fue intenso y abarcó desde cirugía en el campo de batalla hasta atención psicológica para traumas. Sara sobresalió en todos los aspectos del plan de estudios, obteniendo las mejores calificaciones tanto en los exámenes prácticos como en los teóricos. Sus instructores comenzaron a notar sus excepcionales habilidades. El doctor Capitán Morrison, jefe del programa médico, la llamó a su oficina después de que completara una simulación de trauma particularmente difícil con calificaciones perfectas. «Martínez», dijo, revisando su expediente. «Llevo 15 años haciendo esto y pocas veces he visto instintos médicos tan naturales como los suyos. ¿Ha considerado solicitar el entrenamiento avanzado como técnico quirúrgico?» Sara sintió una oleada de orgullo, pero mantuvo la compostura profesional. «Gracias, señor».
Me interesa cualquier oportunidad para mejorar mis habilidades y servir mejor a los marines en el campo. Buena respuesta, respondió el doctor Morrison. La recomiendo para el programa de entrenamiento médico de operaciones especiales. Es extremadamente difícil, pero creo que tiene lo necesario. La noticia de que Sara había sido seleccionada para el entrenamiento médico de élite se extendió rápidamente por su unidad. Algunos de sus compañeros marines quedaron realmente impresionados y la felicitaron por el logro. Otros se mostraron escépticos, murmurando que recibía un trato especial porque el ejército intentaba ascender a las mujeres en roles de combate. El cabo primero Davis, un crítico particularmente acérrimo, la confrontó directamente en el cuartel una noche. Así que ahora están enviando chicas al entrenamiento de operaciones especiales, dijo lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. ¿Qué sigue? ¿Ponerlos en primera línea? Sara levantó la vista del libro de texto de medicina que estaba estudiando. Me gané esta tarea por mi desempeño, como cualquiera, dijo con calma. Mis calificaciones y evaluaciones hablan por sí solas. Las calificaciones no significan nada cuando las balas empiezan a volar, replicó Davis. Cuando los marines se desangran en el suelo, necesitan a alguien que realmente pueda llevarlos a un lugar seguro, no a alguien que se haya memorizado un libro de texto. El comentario le dolió porque reflejaba los miedos más profundos de Sara. Sabía que tenía los conocimientos y las habilidades médicas para salvar vidas, pero también sabía que las situaciones de combate pondrían a prueba todos los aspectos de sus habilidades, incluida su fuerza física. Esa noche, Sara llamó a su madre por primera vez desde que se fue al campo de entrenamiento. Su madre, María, había sido su mayor apoyo durante todo el camino, incluso cuando su padre y otros expresaron dudas. Mía, pareces cansada, dijo su madre con preocupación. ¿Te están haciendo trabajar demasiado? Estoy bien, mamá, respondió Sara, aunque no se sentía nada bien. Solo quería oír tu voz. Dime que te preocupa de verdad, insistió su madre. Lo noto en tu voz. Sara se encontró compartiendo sus miedos y dudas, las constantes críticas de algunos compañeros y la presión que sentía por demostrar que merecía las oportunidades que se le habían dado. Su madre la escuchó en silencio antes de responder. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y querías trepar al gran roble de nuestro patio? Preguntó. Sara sonrió a su pesar. Papá dijo que era demasiado pequeña y que me caería. Pero lo subiste de todos modos, continuó su madre. No porque quisieras demostrarle que se equivocaba, sino porque te encantaba estar en las alturas, donde podías verlo todo. Siempre has sido diferente, Mía. Ves cosas que otros pasan por alto y te preocupas por la gente de una manera especial. No dejes que nadie te convenza de que esos dones son debilidades. Tras la conversación con su madre, Sara sintió una determinación renovada. Se dedicó a sus estudios y entrenamiento con mayor intensidad, pasando horas extra en los laboratorios médicos y ofreciéndose como voluntaria para ejercicios prácticos adicionales. Su dedicación no pasó desapercibida. El jefe del hospital, Corman Peterson, uno de los instructores médicos más respetados de la base, comenzó a ser su mentor personal. Martine, le dijo una tarde después de que completara una compleja simulación de cirugía de emergencia. Te he estado observando trabajar y quiero que entiendas algo importante. Sara permaneció firme, esperando su respuesta. Ser un buen médico no se trata solo de conocer los procedimientos o ser físicamente fuerte, continuó Peterson. Se trata de mantener la calma bajo presión, tomar decisiones rápidas con información limitada y tener la compasión de luchar por cada vida, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Lo tienes todo. De esas cualidades en abundancia. Gracias, jefa, respondió Sara. Solo quiero estar lista cuando los marines me necesiten. ¿Lo estarás?, le aseguró Peterson. Pero recuerda, siempre habrá gente que dude de ti porque no puede ver más allá de tu apariencia. No dejes que sus limitaciones definan tu potencial. A medida que avanzaba su entrenamiento,
Sarah comenzó a ganar confianza no solo en sus habilidades médicas, sino en su capacidad general para servir como marine. Aprendió a navegar por terrenos difíciles mientras llevaba equipo médico, practicó el tratamiento de heridos en condiciones de combate simuladas y desarrolló la fortaleza mental necesaria para tomar decisiones de vida o muerte bajo presión extrema. La fase final de su formación médica incluyó un ejercicio de campo realista que pondría a prueba todo lo aprendido. Sarah y sus compañeros de medicina se integrarían en una unidad de infantería de marina que realizaba operaciones de entrenamiento en una zona remota de Carolina del Norte. El ejercicio duraría 2 semanas e incluiría escenarios diseñados para replicar el caos y la imprevisibilidad de las situaciones de combate reales. En la mañana del ejercicio, Sarah revisó y volvió a revisar su equipo médico, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para tratar a los heridos en el campo. Sus compañeros. Los médicos estaban igualmente nerviosos, pues comprendían que este ejercicio determinaría en gran medida sus futuras asignaciones y especializaciones. Mientras el convoy de vehículos se dirigía al área de entrenamiento, Sarah contempló los densos bosques y las ondulantes colinas del desierto de Carolina del Norte. Había llegado muy lejos desde el pequeño pueblo texano donde la gente se había reído de sus sueños, pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El remoto centro de entrenamiento bullía de actividad mientras las unidades de la infantería de marina se preparaban para lo que sería uno de los ejercicios de combate más realistas jamás realizados. Sarah Martínez ajustó su botiquín médico por última vez mientras observaba a los veteranos marines revisar sus armas y equipo con eficiencia demostrada. Había sido asignada a la Compañía Bravo, una unidad conocida por su estilo de entrenamiento agresivo y su exigente liderazgo. El capitán James Michey reunió a los marines para su última sesión informativa. Era un veterano de combate condecorado con 3 despliegues en su haber, y su reputación de tenacidad lo precedía. Mientras observaba a los marines reunidos, sus ojos se posaron en Sarah con evidente escepticismo. Este ejercicio simulará condiciones de combate reales, anunció el capitán Michey. Se enfrentarán a escenarios de fuego real, artefactos explosivos improvisados y situaciones de bajas. Eso pondrá a prueba cada aspecto de su entrenamiento. Para quienes no han estado en combate real, esto es lo más parecido que se puede conseguir sin disparos reales. Hizo una pausa y miró directamente a Sarah. Quiero ser claro en algo. En mi unidad, no hay consideraciones especiales, ni modificaciones para adaptarnos a las limitaciones de nadie. Si no pueden seguir el ritmo, serán expulsados del ejercicio inmediatamente. Sarah sintió el peso de las miradas de todos los marines sobre ella, pero mantuvo la compostura. Entendido, señor, respondió con firmeza. El sargento Reynolds, el marine alistado de mayor rango de la compañía, se acercó a Sarah después de la sesión informativa. Reynolds había sido inicialmente uno de sus críticos más duros durante el entrenamiento básico, cuestionando si las mujeres pertenecían a roles de combate. Martine, dijo en voz baja, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero aquí, todos estamos en el mismo equipo. Estos marines han entrenado juntos durante meses y confían sus vidas entre sí. Vas a tener que ganarte esa confianza rápidamente. Entiendo, sargento, respondió Sarah. Estoy aquí para hacer mi trabajo y cuidar de los marines. Nada más y nada menos. Los primeros 3 días del ejercicio transcurrieron sin incidentes importantes. Sarah se movió con la patrulla de infantería, llevando su equipo médico y manteniéndose alerta ante posibles bajas. Los escenarios incluían emboscadas, operaciones en puestos de control y registros casa por casa en una aldea afgana simulada construida específicamente para el entrenamiento. Durante estos primeros días, Sarah demostró su competencia médica en varias ocasiones. Cuando el soldado Johnson sufrió una herida de bala simulada, lo estabilizó rápidamente y coordinó su evacuación. Cuando el cabo Williams resultó herido por la explosión de un artefacto explosivo improvisado, clasificó sus heridas y le brindó el tratamiento adecuado bajo presión del tiempo. A pesar de su sólida actuación,
Sara percibía que muchos marines dudaban de sus capacidades. Eran educados y profesionales, pero no la aceptaban realmente como parte del equipo. Seguía siendo la forastera, la mujer menuda que tenía que demostrar que era digna de su confianza. El cabo Primero Rodríguez, un infante de marina de su ciudad natal, fue uno de los pocos que la trató con genuino respeto. ¿Sabes?, le dijo una noche mientras limpiaban su equipo. Mi hermana pequeña siempre decía que quería ser infante de marina como tú. Yo solía decirle que era imposible, pero verte trabajar me hace pensar que me equivocaba. Sara agradeció el comentario, pero se mantuvo concentrada en los desafíos que se avecinaban. Todo infante de marina merece tener a alguien que le cuide las espaldas, dijo. Solo quiero asegurarme de poder ser esa persona cuando sea necesario. En el cuarto día del ejercicio, los escenarios se intensificaron significativamente. La patrulla de infantería de marina tenía la tarea de despejar un complejo entorno urbano lleno de amenazas ocultas y posibles bajas. El nivel de estrés entre los infantes de marina era palpable mientras se movían por estrechos callejones y edificios abandonados. Sara se mantuvo cerca del líder del escuadrón, el sargento Thompson, lista para responder a las bajas en cualquier momento. Su maletín médico se sentía más pesado con cada hora que pasaba, pero superó la fatiga y mantuvo su posición con la patrulla. Fue durante una operación simulada de desalojo de edificios que Sara enfrentó su primer desafío real. La patrulla entró en un edificio de 3 pisos cuando se desató una compleja emboscada. Granadas de humo llenaron el edificio, simulando el caos de un combate urbano, mientras los entrenadores, que jugaban a ser combatientes enemigos, atacaban a los marines con munición de entrenamiento. En la confusión, el soldado García cayó por una escalera y sufrió lo que parecía ser una grave lesión en la cabeza. No formaba parte del escenario planeado. García se había lastimado durante el ejercicio. Sangraba de un corte en la frente y estaba claramente desorientado y confundido. Sara reconoció de inmediato que se trataba de una emergencia médica real, no de un entrenamiento. Soltó el rifle y corrió al lado de García, ignorando los disparos simulados y los gritos a su alrededor. Su entrenamiento tomó las riendas mientras evaluaba su estado, buscando signos de lesión cerebral grave mientras aplicaba presión directa para detener la hemorragia. García está muy herido, le gritó al sargento Thompson. Esto no es un simulacro. Necesita atención médica inmediata. Thompson pareció confundido por un momento, luego comprendió lo que había sucedido. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!, gritó. Una víctima real. Esto no es un simulacro. El edificio quedó en silencio al detenerse el entrenamiento. Sara trabajó rápidamente para estabilizar a García, revisando sus pupilas en busca de signos de conmoción cerebral y monitoreando sus constantes vitales. Sus manos se movían con falta de práctica mientras limpiaba y vendaba su herida, manteniéndolo consciente y receptivo. García, quédate conmigo, dijo con calma. ¿Puedes decirme tu nombre y dónde estás? García luchaba por concentrarse, arrastrando las palabras. Soy el soldado García. Estamos en entrenamiento. Me duele mucho la cabeza. Sara asintió, aliviada de que estuviera consciente y respondiera, pero preocupada por la posibilidad de una conmoción cerebral. Se cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza. Necesito que se quede quieto mientras reviso si hay otras lesiones. El capitán Michei llegó al lugar en cuestión de minutos, acompañado por el oficial médico del ejercicio. El doctor teniente comandante Brooks examinó a García mientras Sara le proporcionaba un informe detallado de su estado y el tratamiento que le había administrado. Excelente trabajo, Corman Martínez, dijo el doctor Brooks después de completar su evaluación. Su rápida respuesta y el tratamiento adecuado probablemente evitaron que esta lesión se agravara mucho más. García definitivamente tiene una conmoción cerebral, pero su atención inmediata lo estabilizó eficazmente. Mientras García era evacuado al hospital de la base para una evaluación más exhaustiva,
Los demás marines de la patrulla miraron a Sarah con renovado respeto. Había respondido a una emergencia real con serena profesionalidad, demostrando exactamente el tipo de competencia médica que necesitaban en un médico de combate. El sargento Thompson se acercó a ella mientras la patrulla se reagrupaba. Martine, ese trabajo fue excepcional. García podría haber estado en serios problemas si no hubiera actuado tan rápido. Solo hago mi trabajo, sargento, respondió Sarah, aunque sintió una oleada de orgullo al reconocerlo. No, dijo Thompson con firmeza. Eso era más que solo hacer tu trabajo. Ese era el tipo de rapidez mental y habilidad médica que salva vidas en combate. Me alegra que estés en nuestro equipo. La noticia sobre la gestión de la emergencia por parte de Sarah se extendió rápidamente por la compañía. Los marines, que antes se habían mostrado escépticos, comenzaron a acercarse a ella con genuino respeto y curiosidad por su formación médica. El hielo finalmente comenzaba a romperse. Sin embargo, el ejercicio estaba lejos de terminar, y los escenarios seguían intensificándose. El equipo de entrenamiento había observado el desempeño de Sarah durante el incidente de García y decidió poner a prueba sus habilidades aún más. Comenzaron a incorporar escenarios médicos más complejos al ejercicio, creando situaciones que desafiarían cada aspecto de su entrenamiento. 2 días después, durante una operación de convoy, los marines se enfrentaron a su escenario más desafiante hasta la fecha. Una explosión simulada de un artefacto explosivo improvisado inutilizó el vehículo líder y causó múltiples bajas que requirieron atención médica inmediata. Sarah se convirtió en la médica principal, responsable de tratar a 4 marines con diversas lesiones simuladas, desde traumatismos por explosión hasta quemaduras graves. El escenario estaba diseñado para abrumar a un solo médico, lo que obligó a tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos y las prioridades de tratamiento. Sarah evaluó a cada herido rápidamente, categorizando sus lesiones según los protocolos de triaje y comenzando el tratamiento con los casos más críticos. El soldado Williams tenía heridas simuladas de metralla en el pecho y se le diagnosticó dificultad para respirar. El cabo Davis tenía quemaduras graves en brazos y piernas. El cabo Primero Martínez sufrió una amputación traumática simulada de la pierna izquierda, mientras que el sargento Jones estaba inconsciente con una presunta lesión en la cabeza. Sarah trabajó metódicamente, empezando por Martínez, quien tenía la lesión que amenazaba su vida de inmediato. Aplicó un torniquete para detener la hemorragia simulada mientras solicitaba asistencia médica adicional. Luego se dirigió a Williams, revisando sus vías respiratorias y simulando la inserción de un tubo torácico para aliviar la presión en sus pulmones. Martínez, gritó el capitán Michey, tiene 4 heridos críticos y suministros médicos limitados. ¿Cómo está priorizando el tratamiento? Sarah continuó trabajando mientras respondía. Martínez tiene la lesión que pone en peligro su vida de inmediato. He controlado su hemorragia con un torniquete. Williams tiene un neumotórax agudo que lo matará rápidamente si no se trata. Jones necesita una evaluación neurológica completa, pero sus vías respiratorias están despejadas y respira por sí solo. Davis tiene quemaduras graves, pero no son mortales de inmediato. Sus manos se movían con rapidez y eficiencia entre los heridos, demostrando la capacidad de toma de decisiones rápidas que distingue a los médicos excepcionales de los simplemente competentes. Se coordinó con los líderes de escuadrón para preparar a los heridos para la evacuación, mientras continuaba monitorizando y tratando sus afecciones. Los observadores del entrenamiento observaban atentamente cómo Sarah gestionaba el complejo escenario. El Dr. Brooks tomó notas detalladas sobre su desempeño, particularmente impresionado por su capacidad para mantener la calma y la eficiencia bajo presión extrema. Excelente trabajo, Corman Martínez, dijo después de concluir el escenario. Trimataste correctamente a 4 heridos críticos, priorizaste el tratamiento adecuadamente y coordinaste evacuaciones médicas efectivas. Ese es exactamente el tipo de desempeño que necesitamos de nuestros médicos de combate. Esa noche,
Mientras los marines se reunían para su revisión diaria posterior a la acción, el capitán Michie abordó directamente el desempeño de Sarah. Hoy, Corman Martínez demostró por qué el entrenamiento médico es tan crucial para nuestra misión, anunció a los marines reunidos. Su rapidez de pensamiento y competencia profesional durante el escenario de hoy ejemplifican el estándar que esperamos de cada marine de esta unidad. Sarah sintió una oleada de orgullo, pero se mantuvo concentrada en los desafíos que se avecinaban. Sabía que cada escenario exitoso la acercaba a demostrar que era digna de la confianza que los marines depositaban en sus médicos, pero también comprendía que las pruebas más difíciles estaban por venir. El ejercicio continuó durante una semana más con escenarios cada vez más complejos y exigentes. Sarah participó en operaciones nocturnas, evacuaciones médicas en helicóptero y escenarios de combate prolongados que pusieron a prueba su resistencia y capacidad de toma de decisiones bajo una fatiga extrema. Durante una misión nocturna particularmente desafiante, el escuadrón de Sarah realizaba una patrulla en completa oscuridad cuando fueron emboscados por fuerzas enemigas que usaban equipo de visión nocturna. Los marines se encontraron acorralados en una posición defensiva con visibilidad limitada y dificultades de comunicación. En el caos del tiroteo simulado, 2 marines fueron declarados bajas. El soldado Johnson tenía una herida de bala simulada en el abdomen, mientras que el cabo Brown tenía una herida grave en la pierna que le causaba una pérdida de sangre considerable. Sarah tuvo que arrastrarse entre el fuego simulado para llegar a los heridos, arrastrando su equipo médico y manteniéndose agachada para evitar ser asesinada por las fuerzas enemigas. El escenario la obligaba a atender a los marines heridos en total oscuridad, bajo la constante amenaza del fuego enemigo. A tientas, Sarah localizó la herida simulada de Johnson e inició el tratamiento. Aplicó vendajes compresivos para controlar el sangrado mientras buscaba signos de lesión interna. Luego, se arrastró hasta la posición de Brown y le aplicó un torniquete en la herida de la pierna. «Martine», gritó el sargento Thompson desde su puesto a cubierto. «Puedes trasladar a los heridos al punto de evacuación». Sarah evaluó rápidamente la situación táctica. El punto de evacuación estaba a 30 metros, en terreno abierto, cubierto por fuego enemigo. Mover a los heridos implicaría exponerse a un riesgo considerable, pero dejarlos en su posición actual tampoco era viable. «Necesito fuego de cobertura y ayuda para moverlos», respondió. «Jo está estable, pero no puede caminar solo. Brown puede moverse con ayuda, pero ha perdido mucha sangre». Thompson se coordinó con los demás marines para proporcionar fuego de supresión, mientras Sarah y otros 2 marines trasladaban a los heridos a un lugar seguro. Era exactamente el tipo de situación que se daría en un combate real, requiriendo que el personal médico equilibrara su misión principal de atender a los heridos con las realidades tácticas de operar en un entorno peligroso. La finalización exitosa de este escenario marcó un punto de inflexión en la percepción de Sarah por parte de los demás marines. Había demostrado no solo competencia médica, sino también la valentía y la conciencia táctica necesarias para desenvolverse eficazmente en situaciones de combate. El cabo primero Davis, quien anteriormente había sido uno de sus críticos más acérrimos, se acercó a ella al finalizar el ejercicio. «Martínez», dijo en voz baja, «te debo una disculpa. Dije algunas cosas antes sobre que las mujeres no encajan en roles de combate y me equivoqué. Has demostrado tu valía aquí». Sarah aceptó la disculpa con amabilidad, entendiendo que cambiar creencias profundamente arraigadas requería tiempo y pruebas. «Todos somos marines», respondió. «Nos alistamos para servir y protegernos mutuamente». A medida que el ejercicio se acercaba a su fin, Sarah reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquellos primeros días, cuando se enfrentó al escepticismo constante de sus compañeros. Gracias a su rendimiento constante y a su dedicación inquebrantable a sus tareas médicas, se había ganado el respeto y la confianza de los marines que inicialmente dudaron de sus capacidades. El escenario final del ejercicio pondría a prueba todo lo que había aprendido, tanto sobre medicina como sobre cómo operar en una unidad de combate de los marines.
El equipo de entrenamiento había diseñado una operación compleja que pondría a prueba todos sus conocimientos y la llevaría al límite. Sarah revisó su equipo una última vez mientras los marines se preparaban para lo que sus instructores prometieron que sería el escenario más exigente hasta la fecha. Había llegado muy lejos desde el pequeño pueblo de Texas donde la gente se había reído de sus sueños de convertirse en médica de los marines, pero sabía que su mayor prueba aún estaba por venir. El último día del ejercicio amaneció gris y frío, con una densa niebla sobre el campo de entrenamiento de Carolina del Norte. Sarah Martínez revisó su equipo médico por enésima vez, con las manos firmes a pesar de la tensión nerviosa que la recorría. El equipo de entrenamiento había sido deliberadamente impreciso sobre el escenario final, diciendo únicamente que pondría a prueba todas las habilidades que los marines habían desarrollado durante sus 2 semanas en el campo. El capitán Michei reunió a la compañía Bravo para la sesión informativa final de la misión. Los marines formaron una formación, con el rostro desgastado por 2 semanas de intenso entrenamiento, pero la mirada alerta y concentrada. La operación de hoy simulará un complejo escenario de combate urbano, anunció el capitán Michei. La inteligencia indica que las fuerzas enemigas han tomado el control de una zona civil y tienen rehenes. Su misión es infiltrarse en la zona, neutralizar la amenaza y evacuar a las bajas. Hizo una pausa para observar a cada marine individualmente. Este escenario incorporará todo lo que han aprendido sobre tácticas de unidades pequeñas, procedimientos médicos y toma de decisiones bajo presión. Las fuerzas enemigas son marines experimentados de la escuela de infantería, y no te lo pondrán fácil. Sarah sintió que se le aceleraba el corazón al asimilar los detalles de la misión. El combate urbano era una de las formas de guerra más peligrosas e impredecibles, y requería decisiones instantáneas y la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. El sargento Reynolds añadió sus propias advertencias. Recuerden, en entornos urbanos, las bajas pueden ocurrir rápidamente y sin previo aviso. El personal médico debe estar preparado para operar en condiciones extremadamente peligrosas, manteniendo su enfoque principal en salvar vidas. La compañía partió antes del amanecer, acercándose a la zona urbana simulada al amparo de la oscuridad. Sarah se movió con el segundo escuadrón, posicionado en el centro de la formación, donde podía responder rápidamente a las bajas de cualquier parte de la compañía. Su equipo médico se sentía más pesado de lo habitual, cargado con suministros adicionales para lo que prometía ser una operación prolongada. A medida que se acercaban a la zona objetivo, los marines pudieron ver un complejo de edificios diseñados para replicar un pequeño pueblo de Oriente Medio. Callejones estrechos conectaban estructuras de varios pisos, creando numerosas oportunidades para emboscadas y amenazas ocultas. Sarah sabía que el entorno pondría a prueba cada aspecto de su entrenamiento médico. La operación comenzó sin contratiempos con los marines avanzando metódicamente por el perímetro exterior de la ciudad. Sarah permaneció cerca del escuadrón del sargento Thompson, lista para responder a las bajas, pero alerta ante cualquier amenaza a su propia seguridad. Fue durante la limpieza del tercer edificio que todo cambió. Los marines se habían dividido en equipos para limpiar varias estructuras simultáneamente cuando una compleja emboscada surgió desde varias direcciones. A diferencia de los escenarios de entrenamiento anteriores, este ataque fue coordinado y sostenido, con fuerzas opuestas que utilizaron tácticas avanzadas para inmovilizar a los marines. El intercambio inicial de disparos simulados fue intenso, con munición de fogueo y dispositivos de entrenamiento que creaban un entorno de combate realista. Sarah podía oír el tráfico de radio mientras los líderes del escuadrón intentaban coordinar su respuesta a la emboscada mientras identificaban y atendían a las bajas. Entonces oyó el sonido que todo médico de combate teme. Auténticos gritos de auxilio que no formaban parte del escenario de entrenamiento. Médico, baja real. Esto no es un simulacro. La voz provenía del segundo piso del edificio a su izquierda, donde operaba el tercer escuadrón. El entrenamiento de Sarah se apoderó de él de inmediato. Ella tomó su maletín médico y corrió hacia el edificio,
ignorando los disparos simulados a su alrededor. Al entrar en la estructura, oyó a los marines anunciando posiciones y coordinando su respuesta al escenario de entrenamiento, pero su atención estaba centrada en llegar a la víctima real. Encontró la escena en el segundo piso. El soldado Williams yacía inconsciente al pie de una escalera derrumbada, con el cabo Peterson arrodillado a su lado, visiblemente angustiado. Las escaleras de madera habían cedido bajo el peso de William, haciéndolo caer desde 3 metros al piso inferior. ¿Qué pasó?, preguntó Sarah, arrodillada junto a Williams, comenzando de inmediato su evaluación. Las escaleras simplemente se derrumbaron, explicó Peterson con la voz tensa por la preocupación. Williams cayó con fuerza y se golpeó la cabeza contra el hormigón. Estuvo consciente un minuto, pero luego se desmayó. Sarah revisó rápidamente las vías respiratorias y la respiración de William, y luego examinó su cabeza en busca de lesiones graves. Encontró un corte importante en la parte posterior del cráneo que sangraba profusamente, y sus pupilas eran de tamaño desigual, un signo preocupante de una posible lesión cerebral. «Wills, ¿me oyes?», gritó mientras le tomaba el pulso y la presión arterial. No hubo respuesta. La situación se complicó por el ejercicio de entrenamiento en curso a su alrededor. Los marines seguían moviéndose por el edificio, concentrados en su misión, sin percatarse de que una verdadera emergencia médica se estaba desarrollando pisos arriba. Sarah comenzó de inmediato el tratamiento, aplicando presión directa para controlar la hemorragia mientras preparaba el equipo para monitorear las constantes vitales de Williams. Su respiración era superficial e irregular, y su pulso se debilitaba. «Peterson, necesito que me ayudes», dijo con calma pero con urgencia. «Williams tiene una lesión grave en la cabeza y posiblemente otras lesiones internas por la caída. Necesitamos que lo evacúen de inmediato». Peterson miró a su alrededor con nerviosismo. «Debo suspender el ejercicio», respondió Sarah, mientras sus manos trabajaban rápidamente para estabilizarlo. «Williams, primero, ayúdenme a colocarlo en posición de recuperación y a prepararlo para el traslado. Luego, nos coordinaremos con los controladores del ejercicio». Trabajando juntos, Sarah y Peterson colocaron cuidadosamente a Williams en una posición que protegiera sus vías respiratorias y minimizara el movimiento de cabeza y cuello. Sarah le colocó una vía intravenosa para mantener la presión arterial y le administró medicamentos para reducir la inflamación cerebral. Mientras trabajaba, Sarah percibió nuevos sonidos provenientes del exterior del edificio G. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento rutinario se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. Podía oír gritos y confusión desde varios lugares, lo que sugería que el accidente de Williams no era un incidente aislado. «Peterson, ¿qué está pasando ahí fuera?», preguntó mientras monitoreaba el estado de Williams. Peterson se acercó a la ventana y miró hacia el área de entrenamiento. Su rostro palideció al volverse hacia Sarah. «Ha habido una explosión en el edificio 4», dijo. «Humo y llamas de verdad. Puedo ver a los marines corriendo hacia allí». A Sarah se le encogió el corazón al darse cuenta de que el escenario final del entrenamiento había salido terriblemente mal. Lo que se suponía que sería un ejercicio controlado se había convertido en una emergencia real con múltiples heridos que requerían atención médica inmediata. Presionó su radio para contactar con los controladores del ejercicio. «Control, soy Corman Martínez. Tengo un herido real en el edificio 2 con un traumatismo craneoencefálico grave que requiere evacuación inmediata. También veo indicios de una emergencia real en el edificio 4. Solicito asistencia médica inmediata y aclaración sobre la situación táctica». La respuesta llegó de inmediato. «Martínez, tenemos varias bajas reales por un derrumbe estructural en el edificio 4. 12 marines están atrapados o heridos. Usted es el personal médico cualificado más cercano. ¿Puede responder?». Sarah miró a Williams, quien permanecía inconsciente y requería vigilancia constante. Dejarlo podría ser peligroso, pero 12 marines necesitaban atención médica inmediata.
Era exactamente la clase de decisión imposible que enfrentaban los médicos de combate en una guerra real. Peterson, dijo rápidamente, necesito que continúes vigilando a Williams exactamente como te indiqué. Controla su respiración cada 30 segundos. Mantén la presión sobre la herida de su cabeza y pide ayuda inmediatamente si su estado cambia. No lo muevas bajo ninguna circunstancia. Le mostró rápidamente los procedimientos que Peterson debía seguir y luego reunió los suministros médicos restantes. Control. Dejo a un herido en el edificio 2 con un marine vigilando su estado. Me muevo al edificio 4 para evaluar la situación. Mientras Sarah corría por los estrechos callejones hacia el edificio 4, pudo ver humo saliendo de la estructura y oír a los marines pidiendo ayuda. El ejercicio de entrenamiento se había suspendido por completo cuando los servicios de emergencia comenzaron a llegar al lugar. Llegó al edificio 4 y se encontró con una escena caótica. Parte de la fachada del edificio se había derrumbado durante lo que se suponía que sería una demolición controlada, atrapando a varios marines bajo los escombros y el hormigón. Otros marines intentaban desesperadamente rescatar a sus compañeros atrapados mientras se recuperaban de las heridas causadas por los escombros. El sargento Thompson estaba coordinando las labores de rescate cuando vio llegar a Sarah. Martínez, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos varios marines atrapados bajo estos escombros y al menos otros 4 con heridas graves por el impacto de los escombros. Sarah inspeccionó la escena rápidamente. Su formación médica la ayudó a priorizar a las víctimas según su gravedad. Pudo ver a 2 marines conscientes, pero atrapados bajo pesados bloques de hormigón. Otros 3 parecían inconscientes y varios más con lesiones evidentes, desde fracturas hasta cortes graves causados por los escombros. Thompson, necesito que organices las labores de rescate mientras yo clasifico a las víctimas, gritó. Empecemos con los marines conscientes que están atrapados. Son nuestra máxima prioridad porque desconocemos su estado interno. Después, concentrémonos en los heridos inconscientes. Sarah se movió rápidamente entre los marines heridos, evaluando a cada uno e iniciando el tratamiento según sus necesidades. El soldado Johnson tenía una fractura expuesta en el brazo izquierdo con hemorragia grave. El cabo Davis estaba inconsciente con múltiples laceraciones y posibles lesiones internas. El cabo Brown estaba atrapado bajo los escombros, pero consciente y alerta. Trabajando con la eficiencia que le caracteriza, Sarah estableció las prioridades del tratamiento y comenzó a coordinar la atención. Aplicó torniquetes para controlar las hemorragias graves, estabilizó las fracturas y monitoreó la respiración y la circulación de los heridos inconscientes. Martine, gritó Brown desde debajo de los escombros. Rodg está atrapado a mi lado y creo que está muy herido. Lo oigo respirar, pero no responde cuando le hablo. Sarah se arrastró por un hueco entre los escombros para llegar hasta Rodríguez y lo encontró atrapado bajo un bloque de hormigón con un evidente traumatismo craneoencefálico. Respiraba con dificultad y sangraba por múltiples heridas. El espacio era demasiado reducido para moverlo con seguridad, pero pudo brindarle el tratamiento inicial mientras los demás marines trabajaban para liberarlo. Rodg, este es Corman Martínez, dijo en voz alta. Voy a ayudarte, pero necesito que te quedes lo más quieto posible. Logró detener la hemorragia de sus heridas más graves y establecer una vía aérea para que respirara con mayor eficacia. Trabajando en el reducido espacio bajo los escombros, le administró analgésicos y líquidos mientras lo monitoreaba constantemente monitoreando sus signos vitales. ¿Qué tan grave es?, preguntó Brown desde su posición cercana. Está estable por ahora, respondió Sarah, aunque estaba muy preocupada por el estado de Rodríguez. Pero tenemos que sacarlo de aquí pronto. Las labores de rescate se intensificaron con la llegada de más marines para ayudar a mover los escombros. El capitán Michey se coordinó con los servicios de emergencia de la base mientras Sarah seguía atendiendo a los heridos. La escena era caótica, pero organizada, con los marines trabajando juntos para salvar a sus compañeros atrapados. Uno a uno,
Los marines atrapados fueron liberados de los escombros. Sara se movió entre los heridos, ajustando el tratamiento a medida que cambiaban sus condiciones y preparándolos para la evacuación al hospital de la base. Su maletín médico estaba casi vacío, pero continuó improvisando con los materiales disponibles para brindarles atención. Fue mientras atendía a Martínez, quien había recuperado el conocimiento pero mostraba signos de hemorragia interna, que Sara se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ella sola había gestionado la atención médica de 12 marines gravemente heridos, coordinando su tratamiento mientras dirigía las labores de rescate. Martínez. El capitán Michei se acercó a ella cuando llegaron los vehículos médicos de emergencia. Necesito un informe del estado de todas las bajas para el personal médico. Sara proporcionó rápidamente información detallada sobre cada marine herido, incluyendo sus lesiones, el tratamiento que les había brindado y su evaluación de las condiciones para el traslado. Su informe fue claro, conciso y demostró una comprensión completa del estado médico de cada marine. Mientras subían a los marines heridos a ambulancias y helicópteros médicos, varios pidieron específicamente que Sara los acompañara al hospital. Rodríguez, quien había sido el herido más grave, le tomó la mano mientras lo colocaban en una camilla. «Me salvaste la vida», dijo débilmente. «Pensé que iba a morir ahí abajo». Sara le apretó la mano para tranquilizarlo. «Vas a estar bien, Rodríguez. Los médicos del hospital te cuidarán bien». El doctor teniente comandante Brooks, quien había llegado con el equipo médico de emergencia, se acercó a Sara mientras evacuaban a las últimas bajas. «Corman Martínez, he estado observando tu desempeño hoy y necesito que entiendas algo importante». Sara permaneció firme, exhausta, pero aún concentrada en sus tareas. «Lo que lograron hoy fue extraordinario», continuó el doctor Brooks. Gestionaron la atención médica de 13 marines gravemente heridos, incluyendo a Williams, en el edificio 2, bajo condiciones extremadamente difíciles. Su rapidez de reacción, competencia médica y liderazgo literalmente salvaron vidas hoy. Al concluir la crisis inmediata, Sara finalmente tuvo un momento para reflexionar sobre lo sucedido. El ejercicio de entrenamiento se había convertido en una verdadera emergencia que puso a prueba todas sus habilidades como marine y como médica. Más importante aún, se había demostrado a sí misma y a sus compañeros marines que su tamaño y género eran irrelevantes comparados con su habilidad, valentía y compromiso para salvar vidas. La noticia de la actuación de Sara durante el derrumbe del edificio se extendió rápidamente por toda la base y más allá. Los marines que atendió se aseguraron de que todos supieran quién los había cuidado en su momento más difícil. Los mismos marines que antes cuestionaban sus habilidades ahora hablaban de ella con profundo respeto y admiración. 3 semanas después, en una ceremonia formal a la que asistieron altos mandos militares, Sara recibió la medalla al logro de la Armada y el Cuerpo de Marines por su actuación durante el accidente del entrenamiento. Pero aún más significativas para ella fueron las cartas de agradecimiento de los marines que había tratado y sus familias. La madre de Rodríguez escribió: «Mi hijo me contó que te arrastraste hasta ese lugar peligroso para salvarlo cuando todos los demás tenían miedo de intentarlo. Tú eres la razón por la que está vivo hoy, y nuestra familia nunca olvidará lo que hiciste». De pie en la plaza de armas durante la ceremonia, Sara pensó en el camino que la había traído hasta este momento. Desde el pequeño pueblo de Texas donde la gente se había reído de sus sueños hasta este reconocimiento por salvar las vidas de sus compañeros marines. Había demostrado que la determinación y la habilidad importaban más que el tamaño o el género. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino del capitán Michei, quien se acercó a ella después de la ceremonia. «Martínez», le dijo, «te debo una disculpa. Tenía serias dudas sobre si pertenecías a una unidad de combate, y me equivoqué. Lo que hiciste ese día ejemplifica todo lo que representa el cuerpo de marines: coraje, competencia y compromiso con tus compañeros marines». Sara sonrió, recordando a todas las personas que le habían dicho que era demasiado pequeña,
demasiado débil o demasiado diferente para triunfar como marine. Gracias, señor. Solo hice lo que cualquier marine haría, cuidar de mi gente. Al alejarse de la ceremonia, Sara se dio cuenta de que había logrado más que simplemente demostrarles a sus críticos que estaban equivocados. Había descubierto su propia fuerza y encontrado su lugar en una organización que valoraba la valentía y la competencia, la fuerza por encima de todo. La joven de quien una vez se habían reído por sus sueños se había convertido en lo que siempre había soñado ser: una marine que salvaba vidas. Años después, cuando Sara fue enviada a Afganistán como médica de combate superior, aplicaría todo lo aprendido durante ese crucial ejercicio de entrenamiento. Salvaría innumerables vidas en combate real, ganándose condecoraciones adicionales y el respeto de los marines de todo el núcleo. Pero fue ese día en Carolina del Norte, cuando un ejercicio de entrenamiento se convirtió en una verdadera emergencia, que Sara Martínez se convirtió realmente en la marine que siempre había soñado ser. Demostró que los héroes son de todos los tamaños y que la fuerza para salvar vidas nace del corazón, no de la estatura física. Los marines que salvó ese día jamás olvidarían su valentía y habilidad bajo presión. Y lo que es más importante, Sara aprendió que quienes se habían reído de sus sueños simplemente no entendían lo que era la verdadera fuerza. La verdadera fuerza no se mide en libras ni pulgadas, sino en la disposición a arriesgarlo todo para salvar a otros. Y en ese momento de crisis, cuando 12 marines necesitaban a alguien que les salvara la vida, Sara Martínez había demostrado ser exactamente el tipo de persona fuerte que el cuerpo de marines necesitaba.